Gracias, Alfonso, que es además el presidente de MOREM, Movimiento por el Rescate de México, en el estado de Coahuila y en la región que contempla otros estados, a el papá de Alfonso, que además es una activista y es una gente luchadora. Y a ustedes, amigos de los medios, hoy venimos a presentar el libro Por el Rescate de México. Es un libro muy crítico de la gestión del presidente López Obrador. México no puede seguir como está. Habla sobre las principales materias que le interesan a los mexicanos, sobre seguridad, por ejemplo, y el fracaso de la política de abrazos, no balazos, el fracaso de la creación de la Guardia Nacional, la militarización que pretende ya prácticamente consolidar el presidente ahora con la reforma con la contrarreforma de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Habla sobre la economía de esta persecución, salvo los empresarios consentidos del presidente, a los que les asigna de forma directa los contratos, o el hijo del presidente asigna de forma directa los contratos. Sin duda alguna hay una persecución contra los empresarios, los capitales del país están saliendo, no hay inversión, cuando el 90% de lo que se invierte en México es precisamente invertido por la iniciativa privada nacional e internacional. Habla sobre el irresponsable manejo de la pandemia, más de 500,000 de mexicanos muertos por este manejo prácticamente ajeno del presidente, con una estrategia encabezada por Hugo López Mattel, le llamo yo Mattel, que es el que hace los muñecos y los juguetes porque juegan con el país, que da como resultado más de 500,000 de mexicanos muertos, que son responsabilidad del gobierno de la República. Habla sobre el desarrollo social, que en estos 3 años ha logrado generar 4 millones más de pobres. Sin duda el presidente está en su lema de primero los pobres, porque tiene al 50% de la población en la pobreza. No solo critico las diferentes áreas, cómo llega el presidente a la presidencia, cómo hay un pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto, en donde se logran prácticamente 14 o 13 millones de votos, que la persecución de Anaya, el propio PRI, que le aporta cerca de 10 millones de votos, hace que no sea ese triunfo que tanto pregona López Obrador y sus seguidores. Nadie está escatimando que haya ganado la presidencia de México, pero finalmente la ganó de forma pactada, como lo hizo Calderón y como lo hizo el mismo presidente Peña Nieto. Y sobre todo, hablamos de propuestas de lo que se debe de hacer, no nos quedamos en la crítica únicamente, ahí están los resultados, ahí está el presidente prácticamente en caída libre ya en las encuestas. Hay una enorme corrupción en el gobierno de la República, no solo con los familiares directos, con los hijos del presidente, también sus hermanos, también los familiares, las tías, las primas y todos los funcionarios que están señalados, que tienen manejos oscuros y que siguen al frente de los cargos en el gabinete del presidente de la República. Ahí tenemos a Delfina, que tiene incluso una sanción por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral, donde les quitaban su dinero a los trabajadores de Texcoco, y está al frente de la Secretaría de Educación Pública, y es una de las principales precandidatas al gobierno del Estado de México. Tenemos a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum, que tienen que rendir cuentas con la responsabilidad y la muerte de quienes en la tragedia de la línea 12 del metro no se les ha investigado. Tenemos señalamientos de manejos irregulares de recursos económicos de varios secretarios de Estado, de varias dependencias del gobierno federal, y hay una enorme protección por parte del presidente de la República. Esto es un gobierno sumamente corrupto, que es la principal bandera del presidente López Obrador, que se cayó en pedazos cuando se les agarró prácticamente con las manos en la masa, las manos en la masa, se dice, con el asunto de Houston, con el asunto de la Casa Gris, que no han podido contestar ni resolver,
y que lo ha llevado a cometer una serie de errores, cada vez más errores en los resultados que les está entregando a los mexicanos. No puede seguir el país así. Y por otra parte vemos una oposición muy desdibujada, un PRI muy cooptado, un PRI encabezado por Alejandro Moreno, por Rubén Moreira, que tienen señalamientos de desvíos de recursos en Campeche, en el estado de Coahuila, y que por ese miedo están haciéndole el trabajo sucio a López Obrador, están haciendo todo por entregarle al PRI, como lo hemos visto de varios gobernadores en las elecciones pasadas, que hoy son propuesta para embajadas, para consulados, para protegerse, para que no los investiguen en esos desvíos de recursos. Estamos viendo cómo gobernadores como Omar Fayad, Alejandro Murat, están prácticamente entregados y esperando que una vez que entreguen sus estados, Hidalgo y Oaxaca, los invite el gobierno, el presidente López Obrador, a alguna embajada o a alguno de los cargos en la administración. Esto es, al presidente no le importa si hay desvíos o no, le importa que una de sus corcholatas pueda ganar la presidencia de México, y en ese sentido tenemos un PRI totalmente cooptado, desdibujado, un PAN también desdibujado, dividido, fracturado, y una parte del PAN también cooptada por el presidente López Obrador, un PRD que no se encuentra, un Movimiento Ciudadano que trae un proyecto personal de Dante Delgado, en donde están privilegiando más los votos que los candidatos que están postulando. Esto es mucha pedacería de los demás partidos políticos que está componiendo esto que es Movimiento Ciudadano. Por eso nosotros hablamos mucho de la organización ciudadana, hablamos mucho de la fuerza que tienen en tiempos de crisis de los partidos políticos, no solo en México, sino en el mundo, las candidaturas independientes, las candidaturas que puedan decidir los ciudadanos, los dirigentes que tengan el respaldo, los empresarios que quieran participar en política, los profesionistas que tienen un espacio que lo contempla la ley y que puede ser la construcción de una enorme candidatura en el 2024, porque no solo se juega la presidencia de México, no solo se juega el destino del país, también se juega el Senado de la República completo, se juega la Cámara de Diputados Federal completa, se juegan prácticamente 25 o 24 congresos estatales, se juegan 8 gubernaturas, se juegan un número importante de ayuntamientos, y si se puede construir un sinnúmero de candidaturas independientes, que es lo que estamos platicando en los estados de la República, hay posibilidades de llevar candidatos independientes a presidentes municipales, a diputados locales, a diputados federales, a senadores de la República y también a la presidencia de México. Tienes incluso, cuando cubres los requisitos, cuando cumples con los requisitos que exige la Constitución y la ley, derecho a prerrogativas de la misma, el Instituto Nacional Electoral, y en ese sentido estamos platicando con grupos. Ayer tuvimos una reunión muy importante aquí en Torreón, la hemos tenido en 15 capitales del país, lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir recorriendo, y hay un enorme entusiasmo por participar en este tipo de candidaturas, y estamos precisamente avanzando para que quienes vayan a esas candidaturas sean gentes que tengan respaldo, la preparación, el cariño y el amor real de transformar las cosas en sus municipios, en el Congreso, en los estados y en el país. A mí me parece que no hay no hay candidatos fuertes en la oposición. Por eso cualquier expresión o cualquier crítica fuerte o un buen discurso, la gente dice es presidenciable. Y vemos muchos nombres en la palestra que están surgiendo, pero eso es lo que nos refleja la falta de carencia de liderazgos. A mí me parece que hay que construir las candidaturas con quienes tengan la representación. Van a tener compromiso con la gente, van a tener compromiso con sus municipios, con el Estado, con el país, y no van a tener compromisos con los intereses de los partidos, como es el caso de Alito, por ejemplo, que ya se destapó, es juez y parte, ya se destapó en el PRI, Marco Cortés lo hizo ayer en el PAN, y vemos que privilegian más los intereses personales que un proyecto de nación que saque adelante al país, ¿no? Yo estoy recorriendo el país, voy a ir en una primera etapa a 500 municipios,
Ahí está concentrado el 75% del listado nominal del país. Estamos platicando con los grupos, vamos a ir avanzando. Yo te puedo decir, no hay candidaturas ahorita a diputados, a presidentes municipales, a diputados locales, pero ya hay quienes pretenden y quieren entrar a estos esquemas. Entonces, vamos a ir definiéndolo en el camino. Pero no se descarta. Y si la voluntad de los mexicanos con los que estamos platicando es ir a una candidatura ciudadana, esperando los tiempos de ley y la convocatoria que haga el Instituto Nacional Electoral, sí me voy a registrar para una candidatura presidencial independiente. A mí me parece que hay temas fundamentales como es la seguridad en el país. Darle paz y seguridad a los mexicanos es un asunto prioritario para México. Desaparecería la Guardia Nacional, no ha dado resultados. Yo de entrada regresaría paulatinamente al ejército, a los cuarteles. Hay que crear una policía nacional experta en delincuencia organizada, asesorada por expertos en el combate a la delincuencia organizada del mundo. Hay que crear una policía y hay que hacer los acuerdos porque no es un problema de México solamente, es un problema regional, es un problema de Canadá, de Estados Unidos, de Centro y de Sudamérica. Hay que declarar al narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque es entre todos los países de la región como hay que enfrentar este mal con inteligencia, con una policía especializada, con modificaciones al marco legal que fortalezca al Poder Judicial en esta materia para poder ser más eficientes y sobre todo, repito, para darle paz y seguridad a los mexicanos. Hoy como nunca la delincuencia organizada está en las calles y lo más grave, a partir del año pasado ya está en gobiernos estatales. San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, hay una serie de gobiernos que están siendo señalados desde la campaña que hubo participación directa de la delincuencia organizada. Sonora, Sinaloa. En Sinaloa recogieron a 500 activistas del PRI y al secretario general del partido y los regresaron al otro día después de las elecciones. Directa la participación. En estados de la República en donde está concentrada la delincuencia organizada es donde se dieron altas votaciones para ganar las elecciones, con la complacencia del presidente de la República. Ya no gobierna la mafia del poder, gobierna la delincuencia organizada encabezada por el presidente. Entonces, México no puede seguir en esa materia como está y hay que hacer cambios radicales y de fondo para darle paz y seguridad a los mexicanos. En materia económica, el 90% de lo que se invierte en este país lo invierte la iniciativa privada nacional e internacional. No puedes pelearte con la iniciativa privada, al contrario, tienes que generar un marco jurídico que dé seguridad a las inversiones. Hay mucho que puede hacer la iniciativa privada. Por ejemplo, el aeropuerto de Texcoco, que hay que rescatarlo en la Ciudad de México, que puede ser una concesión a la iniciativa privada. Por ejemplo, el Tren Maya, que hay que reconvertirlo en un tren de carga que llegue a Tamaulipas por toda la costa del Golfo para que la gente del sur-sureste del país tenga cómo sacar los productos que se producen en el sureste, la ganadería, toda la producción agropecuaria que hay en esta región y que sería mucho más rentable que un tren turístico hacia la Riviera Maya como lo está planteando el presidente de la República. Hay que reconvertir la refinería de Dos Bocas. Fíjense, la refinería que se compró costó $1,500 millones, la mitad, la otra mitad la había comprado en aquel entonces el presidente Salinas. Esa refinería de Houston va a producir lo mismo que la refinería de Dos Bocas cuando esté terminada, si la termina el presidente y no se reconvierte en el 2024, ¿sí? Pero costó, sumada a la otra parte, $3,000 millones. La refinería de Dos Bocas está costando $15,000 millones. Esto es, se pudieron haber comprado 4 refinerías para producir 4 veces más que lo que va a producir Dos Bocas. Y otra cosa muy importante, nadie en el mundo está construyendo refinerías. Todo el mundo está apuntando a las energías limpias. Por eso la reforma constitucional o contrarreforma constitucional que está proponiendo el presidente se está regresando 50 años, queriendo hacer un monopolio de la Comisión Federal, cuando la Comisión Federal está generando pérdidas enormes para el país, como lo está haciendo Petróleos Mexicanos. Entonces, son proyectos, como es dinero de los mexicanos, que hay que plantear su reconversión. Y bueno, Hugo López Gatell,
A Hugo López-Gatell no solo lo tiene que cesar el presidente, lo tiene que procesar por el asesinato que cometió en este manejo irresponsable que tantas muertes ha arrojado a los mexicanos. Y el desarrollo social que en 3 años ha generado 4 millones más de pobres. A mí me parece que está agotada la política social del país. Hay que apuntar con los mismos recursos de la política social, con el apoyo a fondo perdido, como se hace en los programas de desarrollo social, pero a proyectos de desarrollo que le den trabajo a la gente. Invernaderos, viveros, granjas piscícolas, granjas camaronícolas, talleres de cocina, restaurantes, vulcanizadoras, ecoturismo que normalmente se da en zonas indígenas, cocina autóctona que hoy es muy bien pagada por el turismo nacional e internacional, son una posibilidad de darle trabajo a la gente que hoy recibe dádivas, cancelando programas, porque como no hay inversión económica en México, como no hay generación de empleos, lo que se hace es estar cancelando programas importantes para los mexicanos, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo, para estar dándole al desarrollo social, que lo único que está generando son más pobres. Un cambio radical en la política de desarrollo social es urgente hacerla en el país. Y me parece que si seguimos hablando de temas, podemos hablar de inversión en tecnología, en ciencia, en fortalecer las universidades en el país, en pedirle al Politécnico, a la universidad, que construyan más universidades en los estados, en lugar de estar haciendo universidades patito como las que está haciendo el presidente de la República, que además va con un incumplimiento de cerca del 80%. El Banco del Bienestar, que es un banco que está quebrado, hombre, que se están gastando una serie de recursos económicos y que seguramente va a ser cancelado en el 2024, cuando a través de los bancos privados pudieron haber solicitado más sucursales o cajeros automáticos para resolver el asunto de la entrega de apoyos en las cuestiones sociales. Y el aeropuerto de Texcoco, que es el mejor ejemplo. La estafa maestra, el Fobaproa, son un juego de niños al lado del daño que hizo el presidente cancelando el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, que es un proyecto que hay que rescatar en el 2024, una vez que se le gane la presidencia de México a la corcholata que él imponga en la candidatura presidencial, entre otros temas, ¿no? Que hay mucha claridad, pues, de lo que debemos de hacer en el país, hay mucha claridad de construir una propuesta de nación que ponga a México como una potencia mundial que tiene todo para hacerlo, y yo estoy seguro que empezando por un plan nacional de hacia dónde debe ir el país los próximos 6 años, que no se tiene actualmente, se puede enderezar sin duda todo lo que en malos resultados ha entregado el presidente de la República a los mexicanos. La revocación de mandato, en mi opinión personal, es una farsa. La revocación de mandato primero se solicita por quienes no están de acuerdo con el presidente. La revocación de mandato la está impulsando el presidente y está usando todos los recursos económicos del gobierno, que son impuestos de los mexicanos, para promover la revocación de mandato. Todos los funcionarios públicos del gobierno de la República, todos los gobernadores de Morena, todos los presidentes municipales de Morena, todos los senadores, diputados federales y locales de Morena, todos los espectaculares que ustedes ven por todo el país, incluido Morena, el partido del presidente, todo lo que está en el país está prohibido y el presidente lo está haciendo, porque el presidente lo que necesita es oxígeno. Es evidente que el presidente va en caída libre en las encuestas. Es evidente que el presidente está fracasando en las principales materias: seguridad, economía, pandemia y desarrollo social. Es evidente que el presidente necesita oxígeno y la revocación se lo puede dar. Por eso yo no soy partidario de la participación en la revocación de mandato. La revocación de mandato parece un proceso interno de Morena. Solo Morena está, y andan los cuervos de la nación ahí promoviendo la revocación de mandato. Ellos dicen que solo están invitando a los ciudadanos, o sea, además con un gran cinismo, como en los mejores tiempos de ese viejo PRI que ya había quedado de lado, que es el reeditarlo en la persona del presidente López Obrador, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo en la revocación. Va a ser un ejercicio innecesario. Te voy a decir lo que va a decir el presidente al otro día. Va a decir la baja participación en la revocación de mandato es culpa del INE porque preparó el fraude, porque él no quiso que los mexicanos se manifestaron. Pero los que votaron, votaron por mí y ahora vamos a hacer un ejercicio nacional de hacer en los próximos 6, 8 meses eventos en todas las capitales de la República para sentir el respaldo del pueblo que el INE nos negó. Bueno, sin duda, tiene que construirse una agenda, obviamente, legislativa, un plan nacional con planes estatales y municipales. Pero si surgen los candidatos con el respaldo de la gente, el compromiso va a ser con la gente, no con los partidos políticos o sus dirigentes. Y con esto es más fácil tener un mejor poder legislativo, mejores ayuntamientos, un mejor Congreso Federal, un mejor Senado y una mejor presidencia de la República que esté comprometida con un proyecto de nación claro, como se debe tener en todas las materias para sacar a México adelante.